feliz día, amables televidentes, en el departamento del Huila y en el país. Los quiero invitar para que escuchen relatos, visiones, conceptos, desde un punto de vista bien interesante, desde lo ecológico. Mm, Sobre riquezas que tenemos en el departamento del Huila, pero no solamente nuestra, porque también pertenece al Caquetá, Putumayo y el Cauca. Se trata de la zona cordillerana, allá, donde se habla hartísimo del macizo colombiano. Ustedes conocen perfectamente esa idea que hemos recibido, así ustedes no hayan ido hasta allá. Y para eso hemos invitado a Rómulo Medina Collazos. Él es ingeniero agrícola. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Quiero saludarlo y agradecerle esta deferencia que ha tenido para con nosotros de invitarme a este espacio con el propósito de transmitir la experiencia que hemos tenido en el periplo que hicimos recientemente por el macizo colombiano. Pero él sí estuvo allá. Él recorrió a pie enjuto o a caballo también esa zona. Y no es la primera vez que va, es la segunda. ¿Estuvo en la primera expedición? Estuve en una primera expedición, no exactamente con el grupo que fue hace 23 años, estuve posteriormente, pero sí hice la totalidad del recorrido, lo hice en sentido inverso. Inicialmente salimos del Cauca hacia el departamento del Huila y esta vez lo hicimos desde el departamento del Huila hacia el departamento del Cauca. ¿Alguna diferencia de hace 23 años ahora? Claro, claro, se encuentra mucha diferencia. Una de las más notorias y de la que más hicimos énfasis, inclusive en un escrito reciente que presentamos a la organización de la expedición, es la apertura de una vía que se viene haciendo desde el Cauca hacia el macizo colombiano. Es preocupante porque disponer de una vía de comunicación pues ya implica que van a haber vehículos que se van a estar desplazando ahí, va a haber mayor proximidad de personas que puedan llegar hasta los espacios muy próximos a la laguna de la Magdalena, que seguramente se van a sentir en un futuro muy próximo. ¿Sale de qué municipio esa carretera, esa vía de dónde sale? Esa vía sale de Valencia, Ajá. en el Cauca, llega a La Oyola y de La Oyola ya se está desplazando hacia la parte alta del macizo. En lo que encuentro ahora, en la ocasión anterior, tuvimos que caminar un largo trecho y ahora ya llegó el bus a recogernos justo a 2 horas y media de la laguna de la Magdalena, que es lo que le preocupa a uno. Pero, amables televidentes, usted me dice, otros que se vienen en contra del desarrollo y el progreso. Pues mire, no sea yo, que sea el ingeniero y él es agrícola, profesor universitario, con desplazamientos a varios lugares del país y del mundo en investigación. ¿Por qué una vía carreteable, por donde pasan vehículos, afecta tanto a un sistema ecológico? Es que se alteran los ecosistemas. No podemos ser enemigos tampoco del desarrollo. Hablamos justamente del desarrollo sostenible, cuando nosotros podemos encontrar la posibilidad de acceder a algunos espacios sin generar un impacto con ese entorno. Esta mañana recordaba con alguna persona que se acercaba a hablar conmigo de ese tema específicamente, y le decía yo referencia a que en Costa Rica, pues por citar solamente un lugar, casi que llega uno en vehículo por carretera pavimentada hasta el volcán del Poás. Ajá. Usted no tiene que caminar, tiene que desplazarse grandes trechos porque llega en vehículo hasta el sitio del volcán. Igual el volcán Turrialba, que recientemente, la semana pasada, tal vez hizo erupción, pegó unos sustos por ahí bien preocupantes, y llegamos y ahí hasta ese lugar llega uno en vehículo, hasta ahí llega uno en vehículo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que tomar conciencia que son espacios estratégicos, donde hay una población, donde hay una fauna que tiene que desarrollarse libremente. Entonces se generan los espacios para que no se interrumpa su actividad normal.
Nosotros pretendemos, por toda vía que abramos, que podemos pasar con vehículos de carga, generando cualquier cantidad de contaminación, no solamente al aire, contaminación auditiva, porque llegamos con equipos de sonido a alto volumen y eso altera el ecosistema. Veíamos nada más en el arribo del gobernador a la laguna de la Magdalena, cuando llegó en un helicóptero y el ruido que se hace con ese aparato pues es enorme. Se siente mucho más que... Se siente mucho más que en cualquier lugar. Está uno en Neiva y a las 2 de la mañana llega un helicóptero al batallón y uno lo siente, pero ya es como de lo normal, de lo corriente. Pero en el silencio de ese templo sagrado, pues, de esa fábrica de agua, se siente grandemente y se observa cómo se altera la nubosidad con el ruido, cómo se altera todo el entorno con ese sonido tan enorme que se... Claro, y la misma fauna, que digamos, hablemos de los que yo conozco acá, por ejemplo, lagartos, pues hasta se infartan. Claro, porque no están acostumbrados a eso. Y existe un desplazamiento, se forza el desplazamiento de esas aves, de especies hacia otros lugares, ocasionando seguramente allí competencia por alimento, competencia por espacio, algo que para nosotros no es entendible en primera instancia. Mire, hay algo que no quiero tampoco pues entrar a generar demasiada polémica, pero algo que me encontré y que me llamó la atención es un batallón de alta montaña que se puso ya en el macizo colombiano. Nosotros, por cuenta de la seguridad que estamos buscando, pues estamos ocasionando alteraciones en un espacio donde no se debería presentar. Todo el trayecto que tuvimos en esta oportunidad, estábamos custodiados por el ejército, maravilla, se siente uno muy seguro. Además son unos muchachos, algunos de ellos de origen campesino. La mayoría, que están ahí, están pendientes. Bueno, les alegra que uno vaya porque de momento tienen alguien con quien más conversar, con quien más interactuar. Pero su permanencia en ese espacio ocasiona alteraciones. Nos encontramos y de ello tomé evidencia, porque fue mi interés particular, que los sitios donde habían acampado tenían basura. Y ahí queda. Y ahí queda. Estaban las estructuras que habían hecho para instalar sus carpas, ahí quedaron. Desde hace mucho tiempo, porque inclusive hay alumnos míos que están en este momento trabajando con el ejército en la parte ambiental, y a ellos les he llamado la atención con respecto a eso. Yo le digo, bueno, pues el ejército está en todo lado, igual que la policía, pues deberíamos de formar con ellos también esa capacidad para proteger el entorno. Si ellos nos apoyaran en esa protección del entorno, miren cuánto ganaríamos. Evitaríamos esa clase de impactos. Por ejemplo, ahora que el profesor Rómulo nos hace esa advertencia, yo no he ido a Machu Picchu, pero allá no entran carros. Hasta creo que suspendieron el tren. Se suspendió el tren. Se suspendió el tren. Claro, y uno tiene que caminar, el que quiere ir allá camine, prepárese para eso, y así tenemos que hacer en un departamento como el nuestro, y en la zona del macizo debe ser así, porque no es lo mismo ir usted montado a caballo, cableura buena o regular, caminando por el sendero, que con una moto o en un carro o en un helicóptero. Totalmente diferente. El casco del equino no produce demasiado ruido y los animales del entorno pues lo aceptan, entiendo yo. Eso es lo que se tiene que visionar en un departamento como el nuestro y en una región tan importante como esta. Toca usted un tema bien particular que fue motivo del escrito que hacía. Ajá. La intención mía de visitar en este momento el macizo colombiano era justamente llamar la atención sobre el impacto que estamos generando nosotros en el ciclo hídrico. El ciclo hídrico, si bien recuerda, a nosotros nos enseñaban en la escuela que las aguas, por la energía del sol, se evapora, se condensa y se vuelven nubes que posteriormente se precipitan, caen al suelo. Algunas son infiltradas en el suelo, otras corren sobre la superficie del suelo formando la escorrentía. Y esa escorrentía es la que alimenta los ríos. Pero parte de esa agua que se infiltra es la que se almacena. Y en épocas en que tenemos dificultad
por la estación, verano, invierno, nos va a surtir de agua, sobre todo en verano. Entonces, tomando algunos autores que han hecho estudios en Brasil, en Centroamérica, en España, en Alemania, en la Selva Negra, hacen el análisis de la alteración que nosotros estamos generando sobre ese ciclo hídrico con la deforestación. Nosotros retiramos la vegetación, volvemos espacios, crecemos la frontera agrícola y hacemos que esos espacios se vuelvan praderas, y en las praderas entonces ya tenemos una condición, un comportamiento de la lluvia diferente a si hubiera vegetación, y entonces es más el agua que se desplaza por la superficie, la escorrentía. ¿Qué problema tenemos con la escorrentía? Que cuando llueve mucho, ese flujo de agua se hace muy grande y vienen las crecidas de los ríos. Y cuando estamos en verano, como no se infiltró el agua que tenía que infiltrarse, entonces no se surten los manantiales fácilmente. Y entonces alteramos ese ciclo hídrico. Por eso poseemos problemas en este momento. Decimos, es que hubo un invierno muy grande y entonces creció el río. ¿Pero por qué creció el río? Porque había parte de esa agua que se tenía que infiltrar para almacenarse en las capas superiores del suelo y no se almacenó, corrió. Entonces, para eslabonar con lo que veníamos, para encadenar con lo que veníamos hablando, estos caminos que nosotros tenemos y que se han conformado dentro del macizo, se han vuelto drenajes naturales. Entonces a través de ellos corre el agua y se hacen unos huecos inmensos. El camino nacional que encontramos allá, llamado así, que es patrimonio, pues, normalmente estaba cubierto por lajas, y entonces el desplazamiento de los caballos se hace sobre esas lajas, y nosotros cuando caminamos podemos caminar sobre ellas, pero al estar deteriorados, al estar sin esas lajas, porque no existe un mantenimiento de esos caminos, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que los cascos de los caballos lo que hacen es generar cada vez mayor deterioro de esos caminos, facilitando el drenaje de las aguas que normalmente deberían infiltrarse y mejorar las fuentes subterráneas. Entonces corren por la superficie y van rapidito al río y se van. Pero unos dicen, bueno, pues, como yo vivo aquí en Neiva o acá en Girardot, entonces pues a mí me importa un comino que el río, lo que sucede allá arriba. Pues no es cierto. Esas aguas que hayan caen al suelo, pasan sobre la parte inferior, son las que alimentan esos ríos Magdalena, es el río Cauca, es otros afluentes que corren y nos permiten a nosotros estar en zonas como la ciudad de Neiva. Luego, el problema no es solamente para los de allá o la poca gente que vive en ese sector, es para todo el territorio colombiano. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿qué sería de Neiva si se seca el río Las Ceibas, por ejemplo? O el río Guarapas si se secara el paso por el Pitalito. Y si se le seca el río Timaná, ¿qué hacen los timaneses? ¿De dónde sacan el agua? Hay otros temas interesantes con el profesor Medina Collazos que se los quiero contar en unos segundos. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. Bueno, pero debo aprovechar más
al profesor Rómulo en este sentido. Él hizo ese recorrido. Hay otra cosa que me pareció interesante, doctor, que nos dijera, nos contara a todos los que están acá, que cosas que no se dijeron. A mí se me hace que hay cosas que no se han dicho todavía frente a lo que hay allá. Por ejemplo, estuve yo cuando en mis tiempos de joven, el recorrido lo hice a la Laguna de la Magdalena, y esa parte era grande, era grande, y había una gran nubosidad. Yo estuve un día allá nomás, y tocaba uno las palmas y comenzaba precipitaciones lentas, pero hacían precipitaciones. Y había frailejones abundantes, no sobre la laguna, no es cierto, pero no te metido en la laguna, no, señor. Pues hay unos plantas especiales alrededor de la laguna. Había, yo no sé ahora, esos frailejones siguen así frondosos y elegantes. En la Laguna de la Magdalena, por fortuna, para nosotros todavía existen frailejones. Vale la pena hacer un paréntesis. Un frailejón crece más o menos 1 centímetro al año. Y hay que llamar la atención sobre eso, porque fácilmente, dentro de las mismas personas que se desplazan con nosotros a través de estos recorridos que hacemos, hay gente que los va destruyendo por curiosidad, a llevarse una ramita, a llevarse una hojita, a tumbar un frailejón para ver qué tiene por dentro. ¿Y hubo personas que tumbaron un frailejón para ver qué hay por dentro? Bueno, frente a mí no lo hicieron, pero sí observé que hay áreas donde ve uno que se han caído. Terrible, terrible. El páramo de Barbillas, que está en el Cauca, se ha drenado completamente, bueno, en un muy alto porcentaje, para hacer cultivo de papa. Se drena eso, se le quita el agua a esa esponja, que es la que nos entrega agua al río Cauca, al río Magdalena, al río Caquetá, ríos que surten muchos municipios. Y es que el problema no está solamente allá, es decir, allá nace el problema, desde ahí empieza. Cuando le digo que las cabalgaduras van erosionando los caminos, los van deteriorando, es lo que nosotros observamos. Ahora que usted decía que cuando era más joven, pues yo también cuando era más joven iba al río. Recuerdo que soy de Neiva, estudiaba en la escuela Modelo Ana María Paredes, y salíamos de ahí para perder un día de clase, y preferíamos irnos al río, y nos íbamos al río Magdalena, hasta un sitio que se llama Carpetas, por la vía Campo Alegre, y nos íbamos para el río, y nos bañábamos, y la delicia nuestra era que podíamos ver el fondo del río. Era un río claro, y no estoy hablando de hace 40 años. Hoy desafortunadamente ya no lo vemos en esas condiciones, ya no podemos nosotros ver las aguas claras. El problema grave es que se ha oscurecido con suelo nuestro que se está yendo. Es suelo que viene desde el macizo colombiano, que se está perdiendo desde allá. Suelo que se pierde en Timaná, en Pitalito, en Obo, en Campo Alegre, en Gigante. Suelo nuestro que se va yendo y que se va depositando en la cuenca baja del río. Cuando hablan del Magdalena, en Barranca Bermeja, por allá, y que tienen que hacer inversiones millonarias para dragar el río y para recuperar la navegabilidad, lo que están es sacando suelo del Huila, del Tolima, que se ha ido por el río y que se ha ido por culpa nuestra, porque no protegemos ese suelo. Mire que es curioso cuando uno habla con algunas personas en la parte alta y dicen, es que este suelo se dañó, este suelo se acabó, ya perdió la productividad, y yo lo abono. Claro, lo que pasa es que estamos abonando tierras que se van yendo poco a poco, se van perdiendo, se van yendo por el río, se van erosionando, y eso es parte también del deterioro de la cuenca alta que nosotros tenemos. Hay una cosa interesante, o sea, que a veces uno entiende que va a sembrar un árbol y el alimento del árbol está bien abajo, no, está sobre la superficie. Pero hay una cosa interesante que quería que usted les contara sobre, uno camina y la Laguna de la Magdalena está a este lado, a mano derecha estaba cuando yo subí, hacia abajo se nota, y cubría una zona bastante grande, hacía cálculos más, cálculos menos, y yo le calculo que habían más o menos unas 3 hectáreas que habían, porque eso era ancho, y allá se veía uno ahora existe esa misma amplitud del espejo de agua. De lo poco que pude ver en el primer recorrido por la Laguna de la Magdalena, digo que lo poco que pude ver porque había mucha nubosidad.
Fue por la misma época del año en que fuimos en esta oportunidad, la misma época del año. Había más nubosidad. Esta vez estaba despejado y podíamos ver completamente la laguna. Por las conversaciones con personas nativas de allí, algunos indígenas que nos acompañaban, se ha reducido bastante el nivel de la laguna. Estamos hablando de cerca de 6 hectáreas que tiene en este momento la laguna, cuando era un espejo de agua mucho mayor. Se ha ido poco a poco desecando. Y esa disminución en el tamaño de la laguna es porque justamente las aguas que le debían llegar ya no están llegando ahí. Yo quiero aclarar una cosa a los televidentes. Yo dije 3 hectáreas y él me dice 6. Hay 2 cosas interesantes aquí y es el espejo de agua y otra cosa es la influencia, porque es que hay una zona alrededor de la laguna, especialmente la parte del sur, que es fangosa, ¿sí? Y no se podía arribar mucho porque se hundía. Y a la parte donde sale el río, que es una pendiente que hay pequeña, una depresión que hay menos fango. Mi pregunta es, precisamente, entre el hectareaje o el espejo de agua, ¿en cuánto más o menos está? Calculado así a ojo de buen cubero. Pues no podría manifestarle exactamente por la misma observación que hace del humedal en el entorno. Es decir, en el entorno está esa área fangosa, eso también hace parte de la laguna. De la laguna, sí. Hace parte de la laguna. Y se ha venido reduciendo al punto que ya había un camino que pasaba por el extremo contrario al que usted manifiesta que visitó. Ese camino hay que cerrarlo. Lo han cerrado, pero esos cierres son transitorios. Porque no hay quien controle. No hay quien controle. Mire una cosa, dentro de las observaciones que hicimos en los compañeros que estábamos en la travesía, los académicos, hablábamos de la necesidad de proteger ese ecosistema por lo frágil, por lo estratégico que es para el país. Pero la protección debe obedecer también a una articulación con la comunidad, porque no podemos desplazarlos de plano tampoco. Sacarlos de allá. No son de allá, otros que han llegado, pero hay que establecer con ellos un diálogo para mirar el punto de encuentro que podemos tener entre su desarrollo normal, su actividad normal y la protección del área. Seguramente ellos están abiertos a hacerlo. Lo que pasa es que también necesitamos la presencia de personas allí que puedan estar demostrándole a la comunidad los beneficios que tendría la protección de ese ecosistema estratégico. Porque no es entrar a sacarlos a la fuerza y quitarles un espacio en el que ellos están obteniendo su sustento diario. Darles oportunidad, a la gente que darle oportunidad. Exacto. Hay otra cosa interesante, ingeniero, eso es lo que tiene que ver con la vegetación. ¿Alguien cree que cuando usted llega a la laguna, que van a ir, lógicamente, van a ver allá, en la parte alta, inmensos árboles, o sea, de 4 metros de ancho? Eso no hay, ¿sí? Eso no existe. ¿Por qué es que esa vegetación no hay? Hay un proceso normal que se da en la naturaleza. Tenemos la vegetación va haciendo una transición. Mientras mayor es la altura, las zonas de vida hacen que el porte de las plantas sea menor. Entonces arriba encontramos frailejones, no vamos a encontrar otro tipo de vegetación, porque lo que vamos a encontrar es vegetación de páramo, que es de porte más pequeño, pero tiene sus particularidades que permiten almacenar el agua en esos espacios. Son esponjas, hay mucha vegetación de porte pequeño. Cuando ya uno empieza a descender, vuelve y se encuentra, en la medida en que desciende, que se van haciendo más gruesos los tallos hasta encontrar los árboles que ya encontramos en altura media. Pero en la parte alta, la vegetación de páramo es de porte pequeño. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que estando allá, esa vegetación es tan frágil. Allá, por ejemplo, ven el que ha andado un poco por la zona boscosa, se han dado cuenta que cuando es húmeda hay unos helechos grandototes, inmensos. Bueno, no son helechos, pero yo le digo helecho porque como no conozco mucho en la terminología y la clasificación en materia agrícola, esos no se ven allá, sino que se ven más abajo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, no solamente porque estamos aquí en las grandes urbes o porque vivimos en un municipio cercano, sino por la importancia que tenemos de transmitirle a los demás la necesidad de conservar.
Ingeniero, hay una cosa que yo quiero que quede bien en el ambiente. Cuando ese grupo se desplazó para allá, que gastaron más o menos 800 millones de pesos, me dijeron que hubo como mucho curioso, o mucho cacique y poco indio. Yo no quiero ser desagradecido con la organización que me invitó. Tengo gran agradecimiento con ellos, porque tuve la oportunidad de volver a visitar el macizo y ya creo que en unos años ya no va a ser posible, seguramente porque ya la edad tampoco lo va a permitir. Pero desde el primer recorrido que hice al macizo, una recomendación que hice en el escrito de esa época, hace más de 8 años tal vez, les decía que no era amigo de esos recorridos tan numerosos, porque por más que se quiera el guía no va a tener la posibilidad de estar controlando qué es lo que están haciendo las personas. Y hay cantidad de personas que no tienen el mismo pensamiento que uno, no van con el mismo propósito, van seguramente con el interés de conocer un área, la curiosidad de conocer un área que sabían que existían, pero no miden la magnitud del impacto que se puede generar por la presencia nuestra allí. Siempre he recomendado que se vayan grupos pequeños y que vayamos con un interés común, que si va un grupo de 70, 80 personas, creo que fue lo que asistimos esta vez, que se pudiera subdividir en grupos de acuerdo al interés que tengan y entonces ir realizando ese trabajo de forma pausada para aprovechar aún más ese recorrido que se hace y que los guías puedan controlar el impacto que se genere en ese espacio. Yo no sé en realidad cuánto costó la... Bueno, no vamos a saber nunca porque eso es materia de secreto de Estado. Pero, ingeniero, hay otra cosa interesante y es que hablemos del grupo de investigadores, de profesionales que estaban había ese deseo de intercambiar criterios entre el geólogo, el ingeniero ambientalista, o cada uno jalaba porque la organización no lo permitía. Cada uno jalaba por su lado. La organización de alguna manera permitía que en las noches hubiera mucho intercambio. Tal vez nos faltó un poco de conocimiento desde el principio. En lo particular yo iba con 2 compañeros más de la Universidad Corhuila y con ellos desde el principio estuvimos pendientes del tema y de interactuar con otras personas. Fueron algunos investigadores del Instituto Humboldt, von Humboldt, fueron investigadores del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estuvieron algunos otros docentes de otras instituciones educativas. Y lo que ocurre siempre en todo grupo de personas, hay como una selección natural, sí, en que de pronto pues, los viejitos nos vamos juntando, los viejitos por un lado y los muchachos por el otro. Sin embargo, se daba esa posibilidad de intercambiar. En el páramo de Barbillas hicimos una estación que fue bien interesante porque iba un experto en páramos, un investigador del Instituto Humboldt, quien compartió con nosotros, nos comentó todo lo que él estaba observando en ese instante y hubo un conversatorio bien interesante en el que pudimos establecer, por lo menos en la parte biológica, en la parte científica, cosas interesantes que de pronto algunos desconocíamos, ¿cierto? Hay elementos que traen a colación con algo que nosotros lo hacemos en forma cotidiana y que no sabemos el impacto que pueda generar. Inclusive me siento culpable porque hace algunos años yo era funcionario del desaparecido Fondo de Desarrollo Rural Integrado y en esa oportunidad nosotros propiciábamos programas de reforestación y traíamos especies foráneas, que no eran de la zona, exóticas, que no son de la zona, y viera el daño que estamos haciendo alterando un ecosistema. Entonces, fíjense que muchas veces por tratar de ayudar, lo que hacemos es deteriorar aún más el espacio. Entonces él nos decía casi que estos páramos no podemos limitarlos a decir van de esta altura a esta otra altura, sino que nosotros influimos mucho en la permanencia de esos páramos. Modificamos la vegetación que hay allí y fácilmente pues los echamos a perder. Para que ustedes conozcan detalles más a fondo acerca de la necesidad de conservar los páramos y zonas como la del macizo colombiano. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y de verdad que estoy dispuesto a venir a acompañarlo cuantas veces ustedes me soporten,
porque el propósito justamente que tiene uno, no sé si por la vena docente, pero el interés es que todos conozcan que fácilmente pueden hacer un aporte para la protección del ambiente. Amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en otra oportunidad y les aseguro, el agua con base en el macizo colombiano.